No puedes estar aquí en medio de esto. Ve y limpia los pasillos. La voz del sargento Harper sonaba seca, casi sin mirarla, mientras le entregaba un trapeador como si fuera el arma más importante en aquel momento. Señor, vine a ayudar con la situación en el ala F, dijo ella con calma, aunque su tono firme no admitía réplica. Harper levantó apenas la vista, frunciendo el ceño. Ayudar, mira, necesitamos profesionales, no personal de limpieza. 8 guardias están en riesgo mientras tú nos haces perder tiempo, replicó, sin notar el tatuaje que se escondía bajo la manga de su suéter gris. Una serpiente negra enroscada alrededor de una daga, la marca que cualquier veterano de operaciones especiales reconocería al instante. La mujer frente a él no era simplemente una trabajadora, era Lena Valcourt, la arquitecta de los sistemas de seguridad de la prisión de Cedar Ridge. Las alarmas sonaron con un estruendo ensordecedor exactamente a las 2:47. Código rojo, código rojo. Todas las unidades al ala F de inmediato. La radio crepitaba con la tensión de la emergencia. El director Conrad Blake irrumpió en la sala de control, encontrando un caos absoluto. 47 de los criminales más peligrosos del país habían tomado el control del bloque F durante un traslado rutinario, las cerraduras electrónicas habían fallado y los planes de contención se desmoronaban a cada segundo. ¿Cómo demonios pasó esto?, exigió Blake, la preocupación marcando cada línea de su rostro. Sobrecarga eléctrica en el sistema principal, respondió el sargento Harper, secándose el sudor. Marcus Viper Kane y su banda aprovecharon el fallo antes de que pudiéramos reaccionar. En la pantalla 12, Viper estaba rodeado por sus seguidores en el patio principal. 8 guardias estaban inmovilizados, atados y a merced de los criminales. Kane sostenía un paquete que helaba la sangre, explosivos caseros, listos para detonar si no se cumplían sus demandas. La Guardia Nacional llegará en 6 horas, informó un oficial. Tenemos que resolver esto antes o esos hombres morirán. Todos los intentos de negociación habían fracasado. Viper colgaba al cabo de segundos, el gas lacrimógeno era inútil con la ventilación fuera de servicio y el equipo SWAT estaba atrapado tras las barreras electrónicas. No tenemos opciones, admitió Harper, con la voz quebrada. Los monitores mostraban a Kane presionando un cuchillo contra la garganta de Peterson, un guardia novato que llevaba apenas 2 meses en la prisión. Tienes 5 horas. Cada hora que pase, uno de tus hombres sufrirá, gritó Viper a través de la cámara. Blake sentía el peso de aquellas vidas sobre sus hombros, cada una valiosa, no como empleados, sino como personas, padres, hijos, esposos. Pero entonces, la solución llegó de la manera menos esperada. Una mujer entró por la puerta principal, vestida con jeans, un suéter gris y una mochila pequeña. Su andar era silencioso, casi invisible entre el caos, mientras los oficiales se consumían en sus planes fallidos. Harper apenas levantó la vista. ¿Eres la personal de limpieza de emergencia?, dijo, incrédulo. Sí, respondió Lena sin inmutarse. Bien, toma el trapeador y empieza por los pasillos, dijo Harper, casi con alivio. Ella asintió y comenzó a trabajar. Sin protestas, sin preguntas, solo limpiando el suelo con una disciplina que parecía militar. Cada paso, cada movimiento era calculado, cada giro medido. No era solo limpieza, era un reconocimiento del espacio, una preparación silenciosa para algo más grande. Harper estaba demasiado abrumado para notar cómo Lena escaneaba cada rincón, cada salida, cada cámara. La mujer trabajaba con precisión de soldado, el tatuaje en su brazo derecho apenas visible cuando levantaba la manga para limpiar mejor. Era imposible no ver en ella la destreza de alguien entrenado para situaciones extremas. Finalmente, Blake se acercó, observando a Lena con creciente incredulidad. ¿Quién es esa mujer?, preguntó. Solo personal de limpieza, creo, murmuró Harper, sintiendo un nudo en el estómago al reconocer la serpiente tatuada alrededor de la daga. La misma marca de las fuerzas especiales él conocía tan bien. Pero Blake ya había visto suficiente. La mujer no solo movía un trapeador, estaba evaluando posiciones, salidas, posibles puntos débiles del bloque F. Su postura era la de un soldado veterano, su mirada firme y analítica. Señora, empezó Harper, sin palabras. Lena Valcourt, corrigió Blake, acercándose. Es militar, operaciones especiales, 12 años de servicio activo. Especialista en guerra psicológica y análisis de criminales. Harper se quedó paralizado. Durante 3 horas,
Había tratado a Lena como a cualquier trabajadora más, sin percibir que ella era la única capaz de resolver la crisis. Blake continuó, señalando los monitores. Necesito que nos ayudes. Todo lo que sabemos sobre Marcus Kane y su equipo, expedientes, informes psicológicos, registros de comunicaciones, y necesito que entres en el bloque F. Harper tragó saliva. Entrar allí era un suicidio. Pero Lena simplemente sonrió, fría, sin titubear. Algunos de nosotros estamos entrenados para misiones suicidas, dijo, avanzando hacia los monitores y señalando puntos clave. Cámara 7, punto ciego detrás de la fuente de agua. Cámara 12, cobertura incompleta en la escalera noroeste. El elevador de servicio se detiene entre pisos y se ingresa la secuencia correcta. Blake y Harper intercambiaron miradas. Lena conocía cada rincón, cada vulnerabilidad. Sabía dónde Kane mantenía a los rehenes y cómo usar los túneles de drenaje conectados a la lavandería antigua para su ventaja. Necesito los expedientes de los reclusos ahora mismo, ordenó. En minutos, Lena estaba revisando cada archivo, cada debilidad, cada miedo personal de los criminales. Sus ojos se movían rápidamente, analizando cada detalle. Kane temía espacios cerrados. Torres necesitaba insulina en 4 horas. Cada punto débil, cada trauma, cada secreto, Lena lo conocía todo. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Harper, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Lo escribí yo, dijo Lena con calma. Pasé 2 años catalogando cada miedo, cada debilidad de cada criminal peligroso en el sistema federal. Sé exactamente cómo se derrumbarán. Blake estaba atónito. Esa mujer no solo había sido una soldado de élite, era la arquitecta de la seguridad de Cedar Ridge, consultora federal y experta en guerra psicológica. Todo el motín, cada amenaza, cada fallo de seguridad, estaba en manos de la persona que había diseñado los sistemas desde cero. Lena se enganchó un micrófono y desapareció por un conducto de mantenimiento hacia el bloque F. Harper observaba, sabiendo que la solución a la peor crisis de su carrera estaba a punto de desplegarse ante sus ojos. ¿La escuchan?, preguntó por radio Blake. Te oímos, respondió la voz suave y letal de Lena, ya dentro del bloque. En cuestión de minutos, con precisión quirúrgica, la situación comenzaba a revertirse. Cada recluso caía en su propio pánico, cada amenaza se desmoronaba. Lo que parecía un motín imposible de contener estaba en manos de una sola mujer que todos habían subestimado. Lena avanzaba por los conductos de aire con la precisión de un soldado entrenado. Cada paso estaba medido, cada respiración controlada. Su mochila contenía solo lo esencial: dispositivos de comunicación, herramientas tácticas y una pequeña cámara para mantenerse conectada con Blake y Harper en la sala de control. Por fuera, parecía una trabajadora de limpieza más. Por dentro, era la estratega que había diseñado toda la prisión. Marcus, ¿recuerdas el nombre de soltera de tu madre? Su voz surgió desde un altavoz oculto, suave, letal. Patterson. ¿Recuerdas el muñeco que escondiste bajo tu cama hasta los 14 años? El señor Fusey. ¿Por qué se fue tu padre cuando tenías 9? En el patio, Kane giraba sobre sí mismo, buscando alguna cámara o micrófono escondido. Su arrogancia comenzó a quebrarse. Sus hombres, los que habían sembrado terror y muerte, empezaron a vacilar, confundidos, preguntándose cómo alguien podía saber tanto sobre ellos. Torres, continuó Lena, tu insulina está bajo el colchón, ¿verdad? La tomaste esta mañana, ¿correcto? El joven con diabetes se tambaleó, agarrando su radio con manos temblorosas. ¿Cómo sabe eso?, susurró, la voz traicionando miedo genuino. Roberto Martínez, dijo Lena al siguiente recluso. Tu verdadero nombre no es Rodríguez. Lo cambiaste cuando tu madre te vendió para pagar drogas. Todavía le envías dinero todos los meses, ¿cierto? Uno por uno, los criminales entraron en pánico. Sus secretos más oscuros, los que habían jurado guardar hasta la tumba, eran revelados con una precisión devastadora. Kane gritó por la radio, su voz llena de furia y confusión. ¿Quién eres? Soy la persona que pasó 2 años dentro de tu cabeza, Marcus. Sé más de ti que tú mismo, respondió Lena con frialdad, mientras descendía por una trampilla hacia el comedor de la prisión. Cuando Kane giró, vio a Lena emerger del techo, cubierta de polvo y con su uniforme de trabajo sucio, pero con la presencia imponente de un comandante experimentado. No te acerques. Dispararé, amenazó Kane, temblando. No lo harás, contestó Lena con calma.
Tienes miedo a los ruidos fuertes en espacios cerrados. Siempre ha sido así desde que tu padre te encerró en aquel armario durante 3 días. El arma de Kane temblaba en sus manos. Cada palabra de Lena era una daga que perforaba su fachada de tipo duro. Ella sacó un sobre pequeño y lo dejó caer al suelo frente a él. Fotos, documentos, pruebas de sus traiciones y de cómo había vendido información de su banda al cártel rival. Tu propia gente va a caer en la cárcel por tu traición, dijo Lena, caminando con pasos medidos mientras los hombres recogían las fotos, confundidos y furiosos. En cuestión de segundos, los miembros de la banda se volvían contra Kane. Su autoridad se desmoronaba frente a ellos, mientras los rehenes observaban, paralizados, pero a salvo. «Guardias, entrad», ordenó Lena a través de la radio. El equipo SWAT irrumpió y encontró a los reclusos inmovilizados entre sí, completamente fuera de control, mientras los 8 guardias estaban vivos, con heridas menores. Peterson tenía una mano rota, Martínez necesitaba puntos en el cuello, pero todos respiraban y podían ser atendidos inmediatamente. Los sistemas de seguridad habían sido restaurados, las cerraduras electrónicas operaban de nuevo, la ventilación funcionaba y la comunicación estaba completamente restablecida. Harper no podía creer lo que veía. ¿También arreglaste los sistemas?, preguntó, incrédulo. Es lo habitual después de una brecha de seguridad, respondió Lena con naturalidad, como si enfrentarse a un motín fuera una rutina diaria. 20 minutos después, el FBI llegó con toda su fuerza operativa, listos para enfrentarse a un escenario catastrófico. En cambio, encontraron a los reclusos bajo custodia, los rehenes a salvo y la prisión funcionando sin problemas. El agente al mando, visiblemente confundido, preguntó quién había resuelto la situación. Blake señaló a Lena, quien guardaba silenciosamente su mochila y se dirigía hacia la salida. ¿Es personal de seguridad?, preguntó el agente. No exactamente, dijo Blake. Lena cruzó la puerta como si solo hubiera completado su jornada de limpieza, sin aplausos, sin celebraciones, solo con la satisfacción de un trabajo bien hecho. Harper corrió tras ella. Señora, espere. Debo disculparme. La traté como si no fuera nadie. Mi orgullo pudo haber costado vidas. Lo que importa es que todos están vivos, dijo Lena. Los héroes no necesitan reconocimiento, solo hacen su trabajo. De vuelta en la sala de control, Blake estaba revisando archivos clasificados. Necesitaba entender quién acababa de salvar la prisión de Cedar Ridge. Una llamada al Pentágono le trajo un archivo confidencial sobre Lena Valcourt. 12 años de servicio en operaciones especiales, combate en Irak, Afganistán y Siria, especialista en guerra psicológica, análisis de criminales y control de insurgencias. Condecoraciones, medallas de valor y una carrera que superaba a la mayoría de los generales en experiencia y premios. Harper entró en la oficina, sentado frente a Blake con una mezcla de respeto y culpabilidad. La mujer a la que le di un trapeador es la capitana Valcourt, dijo Blake. No solo ha salvado 8 vidas hoy, también creó este sistema de seguridad. Todo lo que falla o funciona aquí lleva su sello. Harper tragó saliva, dándose cuenta del peso de su error. No solo había subestimado a Lena, había ignorado a la persona más capaz de dirigir la crisis desde el principio. Señor, murmuró Harper, podría haber comprometido la operación federal con mis prejuicios. Lo hiciste, respondió Blake con severidad. Pero Lena salvó vidas y nos enseñó algo que todos debemos recordar: juzgar por apariencia puede costar más que un error táctico. 3 días después, Harper se encontraba frente a los investigadores de asuntos internos, respondiendo por su negligencia y prejuicios. Reconoció su error con honestidad y se comprometió a cambiar. Juzgar a las personas por su apariencia casi me costó vidas, dijo. Aprendí a escuchar más, preguntar antes de asumir y valorar a las personas por lo que pueden aportar, no por cómo lucen. Más tarde, Blake ofreció a Lena el puesto permanente como directora de seguridad de Cedar Ridge. Ella aceptó, pero con una condición: Harper conservaría su empleo. Los buenos líderes no son los que nunca fallan, sino los que aprenden de sus errores, dijo Lena. Harper tendrá una segunda oportunidad para demostrar que puede crecer. Meses después, Cedar Ridge se transformó. Todos los empleados, desde conserjes hasta subdirectores, recibían el mismo respeto y la misma suposición de que tenían algo valioso que aportar. Harper, ahora promovido, lideraba con humildad y reconocimiento del talento de cada individuo. El protocolo Viper, como se llamaba, se convirtió en ejemplo nacional.
La historia de Lena Valcourt y el motín que terminó con su intervención se convirtió en leyenda y material de formación en todo el sistema penitenciario. Se enseñaba que el verdadero peligro no siempre estaba en los reclusos, sino en los prejuicios de los líderes. Los meses siguientes transformaron Cedar Ridge de un centro penitenciario tradicional en un modelo de innovación y liderazgo. Lena Valcourt supervisaba cada cambio con disciplina y visión estratégica. Los nuevos protocolos exigían que todos, desde el personal de limpieza hasta los oficiales de alto rango, fueran tratados con el mismo respeto profesional y que sus observaciones y habilidades fueran valoradas. Harper, ahora sargento, había aprendido a ver más allá de la apariencia. La primera vez que un nuevo empleado llegó vestido con ropa vieja y un marcado acento extranjero, Harper recordó sus errores pasados. En lugar de juzgarlo por su apariencia, lo saludó con firmeza y respeto. «Buenos días, señor. Soy el sargento Harper. Bienvenido a Cedar Ridge». «Miguel Santos», respondió el hombre, sorprendido por la cordialidad. «Señor Santos, déjeme mostrarle todo», continuó Harper. «El capitán Valcourt quiere que todos los empleados comprendan nuestros protocolos de seguridad, sin importar su puesto». Miguel asintió impresionado. Era la primera vez que alguien lo trataba con la dignidad que merecía. Lena se acercó desde la sala de control, levantó la vista y le dedicó una sonrisa. «Señor Santos, bienvenido al equipo. Su trabajo es importante aquí. Esté atento a cualquier cosa inusual, ruidos, olores, actividades extrañas. Informe de inmediato». La filosofía del protocolo Viper se estaba implementando de manera práctica. Cada persona, cada tarea, era importante. Los ojos y oídos del personal eran tan valiosos como las cámaras de seguridad o los sistemas electrónicos. La transformación no era solo tecnológica, sino cultural. Las noticias sobre Cedar Ridge se difundieron rápidamente. Directores de otras prisiones llamaban a Blake, curiosos por saber cómo un cambio tan profundo en la cultura había logrado reducir los incidentes, mejorar la seguridad y generar un ambiente más colaborativo. Blake respondía con simpleza. «Dejamos de juzgar a las personas por su uniforme y empezamos a juzgarlas por su desempeño y capacidad de aportar valor». El caso de Lena Valcourt se convirtió en material de formación en todo el país. Nuevos oficiales aprendían sobre la importancia de observar sin prejuicios, de valorar cada recurso humano y de considerar que cualquier empleado podía tener un papel decisivo en la seguridad y el bienestar de la prisión. Un año después de los disturbios, Lena fue invitada a una conferencia nacional sobre gestión penitenciaria. El auditorio estaba lleno de directores, subdirectores y oficiales de prisiones de todo el país. Al subir al escenario, lucía su uniforme de gala, mostrando las medallas que aquel primer día nadie había reconocido. «La persona más capaz para resolver una crisis puede ser la que menos te lo esperas», dijo Lena, mirando a la audiencia. «Detrás de mí hay una foto del lugar exacto donde enfrenté a Kane. Ese sitio ahora se llama Viper Point, un recordatorio de que los prejuicios deben morir para que el liderazgo nazca». El protocolo Viper, explicó Lena, consistía en tratar a todos los empleados con respeto profesional desde el primer día, evaluar sus competencias reales y fomentar un ambiente donde la comunicación abierta y la colaboración fueran prioritarias. La audiencia escuchaba atentamente, tomando notas. Un alcaide de Texas me preguntó, ¿y si alguien es realmente solo un conserje? Les respondí, nunca subestimen a un empleado, porque un día ese empleado podría ser su mayor recurso. Harper subió al escenario a continuación, compartiendo su experiencia personal. «Casi costé la vida de 8 personas porque juzgué a alguien por su apariencia. Hoy sé que el verdadero peligro no siempre está en los reclusos, sino en nuestros prejuicios. Gracias al liderazgo y ejemplo del capitán Valcourt, aprendí a ver a cada miembro del personal como un recurso valioso». El público se quedó en silencio, absorbido por la fuerza de las palabras. Muchos de los directores reconocieron sus propios prejuicios y comenzaron a cuestionar cómo estos podrían estar afectando la seguridad y eficacia en sus propias instalaciones. Tras la conferencia, Lena fue abordada por representantes de organismos gubernamentales interesados en replicar su modelo en otras prisiones del país. Le ofrecieron puestos en agencias de alto nivel, todas deseando su experiencia en gestión de crisis y liderazgo inclusivo. Sin embargo, Lena los rechazó a todos. «Todavía no he terminado aquí», les dijo. «Hemos transformado una prisión, ahora quiero transformar todas». El impacto fue inmediato. Los puntos Viper comenzaron a aparecer en centros penitenciarios de todo el país,
recordatorios físicos de que la competencia y la capacidad de salvar vidas pueden provenir de cualquier lugar y de cualquier persona. La pregunta que todos los líderes comenzaron a hacerse fue simple, pero poderosa. ¿Qué es lo que no estoy viendo? 5 años después, la Fundación Humildad en el Liderazgo había entrenado a más de 10,000 funcionarios de prisiones en todo el país. La formación incluía la detección de sesgos de asunción, liderazgo inclusivo y la capacidad de identificar y valorar los recursos humanos más allá de su apariencia o rango. El verdadero triunfo no estaba en los premios, medallas o reconocimientos públicos. Estaba en las vidas que cambiaron. Guardias que aprendieron a tratar a los reclusos con dignidad humana básica. Líderes que comprendieron que la verdadera fuerza proviene de admitir errores y aprender de ellos. Y los conserjes, que ahora eran vistos como elementos cruciales para la seguridad y el bienestar de todo el centro. La historia de Lena Valcourt se convirtió en un ejemplo nacional. La mujer que, vestida con ropa de trabajo sucia, había detenido un motín, se transformó en la maestra que eliminó prejuicios, enseñando que el liderazgo no depende del uniforme que se lleva, sino de las decisiones que se toman cuando nadie espera nada de ti. En la ceremonia de premiación nacional de las Fuerzas del Orden, Lena recibió la medalla al servicio distinguido de manos del presidente. Harper, director de su propio centro penitenciario, implementando desde el primer día el protocolo Viper, observaba con lágrimas en los ojos. El mensaje era claro: el liderazgo poderoso no se mide por el rango, sino por la humildad y la capacidad de aprender y adaptarse. Hace 2 años, un sargento hizo suposiciones que casi cuestan vidas, dijo Lena en el escenario. Hoy ese mismo sargento dirige uno de los centros penitenciarios más exitosos del país. Las palabras más peligrosas en el liderazgo son "sé lo que estoy viendo". Las más poderosas son "me estoy perdiendo algo". Después de la ceremonia, Harper se acercó a Lena. «Capitana, todavía no puedo creer que haya salvado mi carrera después de lo que hice». «Usted salvó su propia carrera al elegir crecer en lugar de poner excusas», respondió Lena con firmeza. «Ese es el tipo de líder que necesitamos». Le entregó un sobre que contenía un anuncio de beca, financiación anual para formación de funcionarios de prisiones en sesgos de asunción y liderazgo inclusivo. Harper lo miró con asombro. «¿Usted está creando esto?» «Lo estamos creando juntos», dijo Lena. «Yo proporciono la experiencia del mundo real, usted la implementación. Juntos aseguramos que ningún otro líder pierda su mayor recurso por culpa de sus prejuicios». En los años siguientes, el protocolo Viper se convirtió en una práctica estándar en las prisiones federales. Pero, más allá de la implementación técnica, el verdadero cambio estaba en la mentalidad, en la capacidad de ver a cada persona con claridad, valorar sus talentos y aprender que el verdadero liderazgo se mide por la humildad y la visión, no por el uniforme ni el título. La mujer que había comenzado como una simple empleada de limpieza, y que en realidad era la capitana Lena Valcourt, se convirtió en un símbolo de cómo la preparación, el conocimiento y la ausencia de prejuicios podían salvar vidas y transformar sistemas enteros. El sol apenas se asomaba sobre Cedar Ridge cuando la noticia se había extendido más allá de los muros de la prisión. La actuación de la capitana Evelyn Viper había puesto fin a lo que muchos llamarían un desastre inevitable, y, sin embargo, la verdadera historia apenas comenzaba. Mientras los guardias limpiaban los últimos restos del motín, el director Carl Donovan se sentó en su despacho, mirando el tablero de mandos que había supervisado la crisis. Cada pantalla, cada cámara, cada reporte que había fallado en alertarlo a tiempo ahora tenía un nombre y un rostro en su mente: Evelyn Viper. No solo había salvado a los rehenes, sino que había expuesto la insuficiencia de todo el sistema, incluido él mismo. Afuera, en los patios todavía marcados por el caos, los guardias conversaban entre sí con un respeto renovado. La mayoría no podía entender cómo alguien vestida con ropa de trabajo, aparentemente un simple miembro del personal de mantenimiento, había maniobrado a través de una situación de rehenes de alto riesgo con precisión militar. La pregunta que resonaba en todas las cabezas era la misma: ¿cuántos recursos habían desperdiciado durante años por prejuicios, por su incapacidad para ver más allá de la apariencia de las personas? Apenas una semana después, la Administración Federal de Prisiones emitió un memorando que cambiaría para siempre la manera en que se evaluaba al personal. Se anunció que Evelyn Viper sería consultora principal para la formación de todos los funcionarios de prisiones federales. Desde conserjes hasta subdirectores, cada empleado aprendería a reconocer los prejuicios y a valorar el conocimiento y la experiencia independientemente de la posición o el uniforme.
Cada instalación recibiría lo que se llamaría desde entonces el protocolo Viper, un sistema de evaluación de recursos humanos basado en la habilidad real y no en la percepción superficial. Mientras Evelyn viajaba de prisión en prisión, revisando protocolos y entrenando equipos, la metamorfosis comenzó a notarse de manera tangible. En la prisión de alta seguridad de Lackridge, los guardias que antes ignoraban a los encargados de limpieza ahora los escuchaban atentamente durante las rondas. En el centro penitenciario de Green Valley, los subdirectores empezaron a realizar reuniones semanales con el personal de mantenimiento y cocina, aprendiendo de sus observaciones sobre seguridad y procedimientos de emergencia. Lo que parecía un cambio de protocolo era, en realidad, un cambio cultural. Se estaba enseñando a los líderes a preguntarse siempre ¿qué es lo que no estoy viendo?, antes de asumir que todo estaba bajo control. Uno de los casos que más impresionó a Evelyn fue el de un joven guardia llamado Liam Torres, quien había sido testigo del motín en Cedar Ridge. Su vida había cambiado en esos 45 minutos de caos absoluto. Desde la intervención de Evelyn, Torres comenzó a comprender que el liderazgo no era autoritarismo ni órdenes rígidas, sino la habilidad de escuchar y aprender de aquellos a quienes normalmente se pasaba por alto. 2 meses después, ya supervisaba una pequeña unidad de entrenamiento en Green Valley, guiando a los nuevos reclutas a través de simulaciones basadas en incidentes reales, todas diseñadas por Evelyn para enseñar observación, anticipación y respeto hacia todos los recursos humanos disponibles. La expansión del protocolo Viper no fue fácil. Algunos directores resistieron los cambios. ¿Por qué tengo que escuchar a un conserje? No tiene experiencia en seguridad, decían. Evelyn no respondía con confrontación, respondía con resultados. Documentaba cada intervención, cada incidente prevenido, cada error evitado gracias a la observación de alguien que previamente había sido ignorado. Sus informes detallados mostraban que el éxito no provenía de la jerarquía ni de los títulos, sino de la capacidad de ver más allá de la superficie, de reconocer el talento oculto y de aprovecharlo estratégicamente. Mientras tanto, en Cedar Ridge, el sargento Nathaniels, ante 6, continuaba su transformación. Ahora cabo, supervisaba un programa piloto de mentoría para funcionarios jóvenes, enseñándoles a cuestionar sus suposiciones y a observar antes de actuar. Cada mañana, recordaba la lección más difícil de su carrera. Había casi arruinado una operación federal y puesto vidas en riesgo simplemente porque no pudo ver a Evelyn por lo que era realmente. Sus errores se habían convertido en enseñanza. Cada vez que un nuevo guardia ingresaba al centro, Hayes compartía la historia de la capitana Viper, no como un mito de heroísmo, sino como un ejemplo de cómo la humildad y la observación podían salvar vidas. La verdadera magnitud del cambio comenzó a mostrarse a nivel nacional. 5 años después del motín, más de 10.000 funcionarios de prisiones habían pasado por entrenamientos directos de Evelyn Viper. Cada centro penitenciario federal implementó sus propios puntos Viper, áreas estratégicas para recordarle al personal que cada recurso humano podía ser decisivo en situaciones críticas. En una reunión anual de directores, Evelyn se presentó ante un auditorio lleno de líderes de todo el país. Sus palabras eran claras y directas. El verdadero liderazgo no se mide por el uniforme que llevas ni por los rangos que ostentas. Se mide por la decisión que tomas cuando nadie espera nada de ti y por la habilidad de ver más allá de lo que parece evidente. El efecto dominó de su trabajo comenzó a evidenciarse en cada informe de seguridad penitenciaria. Se registraron menos incidentes graves, los motines disminuyeron, y la moral del personal mejoró notablemente. Las historias de guardias que habían sido ignorados pero que ahora contribuyeron a evitar desastres se multiplicaban. La cultura de respeto y reconocimiento se arraigó, y con ella, un enfoque estratégico basado en la observación y en la prevención. Evelyn no buscaba premios ni reconocimiento. Cada vez que se le ofrecían posiciones en agencias gubernamentales de alto rango, las rechazaba. Su compromiso era con el cambio sistemático, con transformar la gestión penitenciaria en un modelo que valorara la humanidad y la inteligencia de cada trabajador. Para ella, cada centro penitenciario que adoptaba el protocolo Viper era un paso hacia un sistema más seguro y más justo, donde las vidas no se arriesgaban por prejuicios ni suposiciones. Uno de los momentos más conmovedores ocurrió en Cedar Ridge, durante una ceremonia de reconocimiento a los funcionarios que habían participado en la implementación del protocolo Viper. Nathaniels, ahora director interino, se encontraba entre el público, con lágrimas en los ojos. Miraba cómo su centro había cambiado radicalmente, desde la rutina diaria hasta las decisiones críticas de emergencia. Cada cambio,
Cada mejora llevaba la impronta del trabajo de Evelyn y la lección que él había aprendido aquel día en el motín. La percepción puede engañar, y la verdadera fortaleza reside en la capacidad de cuestionarla. En su discurso, Evelyn hizo una pausa y miró directamente a Hayes. Hace 5 años, un sargento permitió que sus prejuicios casi nos costaran vidas. Hoy, él lidera uno de los centros penitenciarios más exitosos del país. El liderazgo no se trata del uniforme, sino de la decisión de aprender y crecer cuando nadie espera nada de ti. El público aplaudió con fuerza, y el efecto de esas palabras resonó en cada asistente. El mensaje era simple pero poderoso: cuestionar lo que vemos, reconocer el valor de cada persona y actuar con inteligencia y respeto puede cambiar radicalmente los sistemas más rígidos y peligrosos. Mientras la audiencia se dispersaba, Evelyn entregó a Hayes un sobre con información sobre la Fundación Humildad en el Liderazgo, un proyecto conjunto para financiar la formación de funcionarios en todo el país. Lo estamos creando juntos, dijo Evelyn. Yo aporto la experiencia real, tú la gestión y la implementación. Así aseguramos que ningún otro líder pierda su recurso más valioso por prejuicios. El efecto de la fundación fue inmediato. En los siguientes 5 años, más de 10.000 funcionarios fueron capacitados en liderazgo inclusivo, análisis de sesgos y valoración de recursos humanos en todos los niveles. El protocolo Viper no solo se convirtió en práctica habitual en centros federales, sino en un estándar que otras instituciones comenzaron a imitar. Los resultados iban más allá de la seguridad. Mejoraron las relaciones laborales, la moral del personal, sobre todo, la vida de los internos y los guardias. En última instancia, el cambio no se registraba en medallas ni en diplomas. Se medía en vidas salvadas, en incidentes prevenidos y en líderes que habían aprendido a mirar más allá de lo obvio. Evelyn Viper, la mujer que había sido ignorada durante un motín por su apariencia, se convirtió en el símbolo de un principio universal. La fuerza del liderazgo reside en la humildad, la observación y la capacidad de aprender de cada recurso humano a tu disposición. 5 años después del motín en Cedar Ridge, Evelyn Viper recorría la autopista que conectaba Washington con los principales centros penitenciarios del país. La lluvia golpeaba el parabrisas de su SUV mientras revisaba mentalmente la agenda del día: 4 prisiones de máxima seguridad, 3 de mediana seguridad y un centro de rehabilitación para menores. Cada visita tenía un objetivo claro: implementar el protocolo Viper, entrenar al personal y demostrar que un cambio cultural era tan crucial como cualquier tecnología de seguridad avanzada. En la prisión de Hillcrest, en el sur del estado, Evelyn fue recibida por la directora Karen Alvarez, una mujer con 30 años de experiencia en administración penitenciaria. Alvarez la observaba con mezcla de admiración y escepticismo. Había escuchado historias sobre la capitana Viper, sobre cómo un simple acto de observación y la capacidad de ver más allá de las apariencias podían transformar una crisis. Pero hasta que no lo viera con sus propios ojos, no podía estar segura. «Bienvenida, capitana», dijo Alvarez, estrechando la mano de Evelyn. «Espero que pueda enseñarnos a hacer lo imposible posible». «Eso depende de ustedes», respondió Evelyn. «Todo empieza por mirar más de lo que se espera ver. No se trata de supervisar con autoridad, sino de observar y valorar». El primer ejercicio fue sencillo pero revelador. Evelyn pidió que los funcionarios caminaran por los pasillos del bloque de máxima seguridad, prestando atención a todo: comportamientos de los internos, objetos fuera de lugar, señales de estrés, hasta los más pequeños detalles que normalmente se pasaban por alto. A los ojos de Alvarez, todo parecía normal, pero Evelyn había colocado previamente un conjunto de pistas deliberadas: notas falsas, cámaras ocultas y pequeños problemas que solo podían detectarse si alguien realmente observaba. Uno a uno, los funcionarios empezaron a identificar los errores y las señales que Evelyn había plantado. Algunos eran obvios, otros requerían experiencia y paciencia. Finalmente, Alvarez entendió. No era solo un ejercicio de seguridad, era una lección de liderazgo: no asumir, no juzgar por las apariencias, y reconocer que cada miembro del personal, sin importar su rango, podía aportar información vital. Mientras tanto, en la prisión de Rackford, en el norte del país, un joven guardia llamado Daniel Moreno experimentaba su primer día bajo el protocolo Viper. Moreno había ingresado al sistema penitenciario pensando que su rol sería rutinario: patrullar, hacer rondas y asegurarse de que los internos permanecieran donde debían. Pero Evelyn lo observaba mientras caminaba por los pasillos, y luego le hizo una pregunta que cambiaría su perspectiva. «Moreno,
¿Qué ves aquí que otros podrían estar pasando por alto? El joven dudó, mirando a su alrededor, pero luego señaló la esquina del patio donde un pequeño grupo de internos había reunido objetos que no deberían tener. Era algo que un supervisor normalmente habría pasado por alto, pero que podría haber causado un problema más grande si no se atendía. Evelyn asintió. Exactamente, dijo. No es suficiente con seguir las reglas. Hay que mirar, escuchar y anticipar. Eso es liderazgo. A medida que el programa se expandía, los centros penitenciarios comenzaron a cambiar no solo en procedimientos, sino en cultura. Los conserjes empezaron a ser consultados sobre posibles riesgos de seguridad, los cocineros informaban sobre comportamientos sospechosos, y los internos incluso comenzaron a notar que había una diferencia, se les trataba con más respeto y consistencia. Evelyn había enseñado a los líderes que el respeto mutuo y la observación activa reducían conflictos, motines y accidentes. En Cedar Ridge, Hayes supervisaba la implementación del protocolo en su propio centro. Cada mañana, organizaba reuniones breves con el personal, destacando la importancia de la observación constante y la comunicación abierta. Les contaba cómo Evelyn había cambiado su vida profesional, cómo le había enseñado que sus prejuicios casi habían causado la muerte de 8 hombres. Recuerden, decía Hayes a los nuevos guardias, los recursos más valiosos no siempre llevan un uniforme. A veces son las personas que menos esperamos, pero que más saben. Y si no las escuchamos, cometemos errores que pueden costar vidas. En Washington, el Departamento Federal de Prisiones evaluaba los primeros resultados del protocolo Viper. Los informes mostraban una reducción significativa de incidentes graves, una mejor comunicación entre el personal y una moral creciente entre los funcionarios. Los directores que antes habían sido escépticos comenzaron a reconocer el valor de la metodología, un sistema que no solo se centraba en la fuerza o el número de guardias, sino en la inteligencia colectiva y la observación estratégica de cada miembro del equipo. Un caso particularmente notable ocurrió en la prisión de Westfield, donde un motín pequeño pero potencialmente mortal fue prevenido gracias a la intervención de una empleada de lavandería. Había notado un comportamiento extraño en un interno que usualmente pasaba desapercibido. Gracias a su aviso, el personal evitó un conflicto que podría haber escalado rápidamente. Cuando la noticia llegó a Evelyn, solo sonrió. Cada historia de éxito reforzaba su convicción. La verdadera seguridad dependía de la capacidad de todos para observar y actuar, no solo de la jerarquía o la autoridad. Además, Evelyn comenzó a trabajar con la Fundación Humildad en el Liderazgo, financiando programas que enseñaban a los funcionarios de prisiones a reconocer sus prejuicios y valorar la contribución de cada empleado, desde el director hasta el personal de limpieza. La fundación desarrolló talleres, simulaciones y ejercicios prácticos que se implementaron en todos los niveles del sistema penitenciario. Los resultados fueron sorprendentes. La capacitación no solo redujo incidentes, sino que también fomentó una cultura de liderazgo inclusivo, colaboración y respeto. Durante una visita a un centro penitenciario en Texas, Evelyn observó cómo los nuevos empleados se presentaban y compartían información de manera proactiva, sin temor a ser ignorados o subestimados. Había guardias veteranos que se acercaban a los conserjes y cocineros para escuchar su perspectiva, mientras los subdirectores valoraban cada aportación del personal. Este cambio cultural era, en muchos sentidos, más importante que cualquier tecnología de seguridad avanzada o sistema de vigilancia sofisticado. Mientras tanto, Hayes seguía aprendiendo y enseñando. Cada incidente menor se convertía en una lección, cada error en una oportunidad para reforzar la importancia de observar más allá de lo evidente. Sabía que la transformación no ocurría de la noche a la mañana, pero podía ver cómo los efectos del protocolo Viper se multiplicaban, mejorando la seguridad y la eficiencia en cada centro que implementaba las prácticas de Evelyn. En la ciudad de Denver, un director de prisión llamado Samuel Ortega fue invitado a observar el programa en acción. Ortega había sido escéptico desde el principio, dudando de que una sola persona pudiera cambiar la cultura de todo un sistema penitenciario. Pero al ver a un grupo de funcionarios trabajando juntos, cada uno aportando información crucial y actuando con respeto, comprendió la magnitud del impacto. Tomó nota, decidió replicar el modelo y promover una política de apertura y observación en su propio centro. Cada centro que adoptaba el protocolo Viper se convertía en un ejemplo para los demás. Lo que comenzó como una intervención individual durante un motín en Cedar Ridge evolucionó hacia un movimiento nacional de liderazgo inclusivo y prevención estratégica. Los puntos Viper, áreas simbólicas que recordaban la importancia de observar más allá de lo evidente,
comenzaron a aparecer en instalaciones federales de todo el país. Cada uno representaba una lección aprendida, un recordatorio físico de que la competencia, la capacidad y la fuerza podían encontrarse en los lugares menos esperados. Al final de cada visita, Evelyn se aseguraba de dejar un mensaje claro: el liderazgo no se mide por los uniformes ni por los títulos. Se mide por la capacidad de ver, escuchar y actuar cuando nadie espera nada de ti. Cada uno de ustedes tiene algo que aportar, y cada recurso cuenta. Nunca subestimen a nadie. Nunca dejen de observar. La historia del protocolo Viper se estaba escribiendo en tiempo real, y aunque Evelyn nunca buscó reconocimiento, su impacto se sentía en cada centro, en cada decisión de liderazgo y en cada vida salvada. Desde Cedar Ridge hasta los rincones más alejados del sistema penitenciario, los cambios comenzaban a arraigarse. La cultura estaba cambiando, y con ella, la seguridad y la eficiencia de todo el sistema. 2 años después de que el motín en Cedar Ridge quedara atrás, Evelyn Viper se encontraba de pie frente a un auditorio lleno, en la ceremonia nacional de los premios al servicio penitenciario. Era un espacio solemne, lleno de directores, sargentos, oficiales y funcionarios de prisiones de todo el país, todos con la mirada fija en ella mientras caminaba hacia el escenario. Los murmullos se detuvieron cuando Evelyn, con su uniforme de gala impecable, se acercó al podio, ajustó la chaqueta y respiró hondo. El presidente de los Estados Unidos estaba allí, junto con varias autoridades federales y estatales. Su rostro reflejaba admiración, y cuando Evelyn se acercó, le colocó la medalla al servicio distinguido alrededor del cuello, reconociendo públicamente su extraordinario servicio en el desarrollo de protocolos de gestión penitenciaria innovadores que habían transformado la seguridad y la cultura de los centros de todo el país. En el público, un hombre se secaba discretamente las lágrimas. Era Samuel Hayes, ahora director de su propio centro penitenciario. Había implementado el protocolo Viper desde el primer día, y gracias a ello, su centro había cambiado por completo: conflictos evitados, comunicación mejorada y personal comprometido. Al ver a Evelyn, Hayes recordó con intensidad las lecciones aprendidas durante el motín, la importancia de observar más allá de lo evidente y de valorar los recursos que normalmente se ignoraban. Evelyn tomó el micrófono, y sus palabras resonaron con fuerza en el auditorio. «Este premio no es solo mío», dijo. «Es de todos aquellos que aprendieron que el liderazgo no se define por el uniforme que llevas, sino por las decisiones que tomas cuando nadie espera nada de ti. Hace 2 años, un sargento hizo suposiciones sobre mí, su orgullo casi le costó vidas. Pero ese mismo sargento tuvo el valor de admitir sus errores, aprender de ellos y convertirse en un mejor líder. Hoy dirige uno de los centros penitenciarios más exitosos del país». El público estalló en aplausos, mientras Hayes, de pie entre ellos, sentía una mezcla de orgullo y humildad. Su propia transformación había sido radical. De juzgar precipitadamente a los demás, había aprendido a valorar cada recurso humano y a reconocer la fuerza que provenía de admitir errores y crecer a partir de ellos. «Las palabras más peligrosas en liderazgo son «sé lo que estoy viendo», continuó Evelyn. «Las palabras más poderosas son «¿qué es lo que no estoy viendo?». Este es el principio que guía el protocolo Viper y que ha salvado innumerables vidas en nuestras instalaciones». Después de la ceremonia, Hayes se acercó a Evelyn. La conversación fue breve, pero intensa. «Capitana, todavía no puedo creer que haya salvado mi carrera después de lo que hice», dijo Hayes, con la voz cargada de emoción. «Usted salvó su propia carrera al elegir crecer en lugar de poner excusas. Ese es el tipo de líder que la gente necesita». Evelyn sonrió ligeramente y le entregó un sobre. Dentro había un anuncio de una beca recién creada, la Fundación Humildad en el Liderazgo, con financiamiento anual para la formación de funcionarios penitenciarios en sesgos de asunción y liderazgo inclusivo. «¿Usted está creando esto?», preguntó Hayes. «Sí», respondió Evelyn. «Yo proporciono la financiación. Tú aportas la experiencia del mundo real. Juntos nos aseguramos de que ningún otro líder pierda su mayor recurso por culpa de los prejuicios». La fundación comenzó rápidamente a tomar forma. Evelyn y su equipo desarrollaron un programa de formación integral que enseñaba a los líderes penitenciarios a reconocer sus sesgos, valorar cada contribución, y tomar decisiones informadas basadas en observación real y no en suposiciones. Se implementaron simulaciones de crisis, talleres de liderazgo inclusivo y ejercicios prácticos que involucraban a todo el personal, desde guardias hasta personal de mantenimiento y limpieza. 5 años después de la fundación de la organización,
Más de 10,000 funcionarios de prisiones en todo el país habían sido capacitados bajo el protocolo Viper. Los resultados eran visibles: disminución de incidentes graves, aumento de la moral y una cultura que valoraba la observación activa y la comunicación abierta. La formación enseñaba que cualquier persona podía convertirse en un recurso crítico, independientemente de su rango o función. En la práctica, esto significaba que los conserjes eran consultados sobre posibles riesgos, los cocineros informaban sobre comportamientos sospechosos y los internos también notaban la diferencia. El respeto y la consistencia eran evidentes. Cada nuevo empleado aprendía desde el primer día que su observación y participación eran vitales para la seguridad y el funcionamiento del centro. Evelyn recorría los centros penitenciarios regularmente, asegurándose de que los estándares se mantuvieran. Cada visita incluía evaluaciones de procedimientos, ejercicios de observación y entrenamientos en liderazgo inclusivo. Pero también se tomaba tiempo para hablar directamente con los empleados y escuchar sus experiencias. Sus comentarios eran el corazón del cambio cultural. Nunca subestimen a nadie, decía. Cada persona que trabaja aquí puede aportar algo que salve vidas o evite un desastre. Lo que parecen ser tareas rutinarias a veces revela información crítica que nadie más vería. El verdadero liderazgo consiste en escuchar, observar y actuar, incluso cuando no hay órdenes explícitas ni reconocimiento. El efecto dominó del protocolo Viper era innegable. Directores y sargentos que habían sido escépticos al principio comenzaron a implementar estas prácticas en sus propios centros, y las historias de éxito se multiplicaban. La cultura penitenciaria estaba cambiando. Ya no se juzgaba a los empleados por su posición o apariencia, sino por su capacidad de aportar y colaborar. En una visita a una prisión de mediana seguridad en California, Evelyn observó cómo un pequeño grupo de guardias detectaba un contrabando de sustancias prohibidas gracias a la atención detallada de un conserje. Este pequeño aviso evitó un conflicto potencialmente violento. Evelyn tomó nota, registró el caso y lo utilizó como ejemplo en futuras capacitaciones. Cada empleado tenía valor y podía marcar la diferencia. Además, la fundación comenzó a trabajar con otras agencias gubernamentales, compartiendo las lecciones aprendidas y demostrando que la observación activa y la inclusión no solo mejoraban la seguridad, sino que también aumentaban la eficiencia operativa y reducían conflictos internos. Evelyn se convirtió en referente nacional en liderazgo penitenciario, asesorando a autoridades y ofreciendo conferencias sobre cómo los prejuicios y las suposiciones podían limitar gravemente los recursos humanos. Cada vez que Evelyn regresaba a Cedar Ridge, observaba cómo la cultura del protocolo Viper estaba completamente arraigada. Hayes, ahora un líder transformado, supervisaba personalmente la integración de nuevas prácticas. Los nuevos empleados eran tratados con respeto, escuchados activamente y entrenados para observar, informar y colaborar. La prisión se había convertido en un ejemplo nacional de seguridad, eficiencia y liderazgo inclusivo. La historia de Evelyn Viper se había convertido en leyenda, la mujer que había detenido un motín, salvado vidas y transformado la cultura penitenciaria en todo el país. Pero para ella, lo más importante no eran los premios ni el reconocimiento, sino la transformación de personas y sistemas. Cada centro que implementaba el protocolo Viper representaba una victoria real, vidas salvadas, conflictos prevenidos y un liderazgo más humano y efectivo. Tras 5 años de éxito en Estados Unidos, Evelyn Viper comenzó a recibir solicitudes de gobiernos extranjeros interesados en replicar el protocolo Viper en sus sistemas penitenciarios. Era un desafío enorme. Cada país tenía su propia cultura institucional, sus normas y sus prejuicios arraigados. Sin embargo, Evelyn sabía que si el protocolo podía salvar vidas y transformar la cultura en Cedar Ridge y en otras prisiones federales, podía hacerlo también más allá de sus fronteras. El primer viaje la llevó a Canadá, donde la seguridad penitenciaria se gestionaba de manera similar a la estadounidense, pero con diferencias significativas en la administración y los derechos de los internos. Evelyn fue recibida por directores de prisiones y funcionarios del gobierno, muchos de ellos escépticos, algunos incluso despectivos. Hemos logrado mantener el orden durante décadas sin cambiar nuestros procedimientos, dijo uno de los directores, con un tono desafiante. ¿Por qué necesitamos un protocolo extranjero? Evelyn los miró con calma. No se trata de un protocolo extranjero, respondió. Se trata de reconocer que cada recurso humano tiene valor. De que los prejuicios y las suposiciones nos han hecho perder información crítica durante años. Si logramos observar y escuchar activamente,
podemos salvar vidas y mejorar el funcionamiento del centro sin importar de dónde venga el protocolo. Durante las siguientes semanas, Evelyn y su equipo realizaron talleres intensivos, combinando teoría con ejercicios prácticos de observación, manejo de crisis y liderazgo inclusivo. Utilizaron simulaciones de motines y situaciones de rehenes, mostrando cómo la atención a los detalles más pequeños podía prevenir tragedias. Al principio, algunos oficiales se resistieron, insistiendo en que su experiencia y jerarquía eran suficientes. Pero cuando Evelyn presentó estudios de caso de Cedar Ridge y otras prisiones estadounidenses donde el protocolo Viper había salvado vidas, la resistencia comenzó a disminuir. Los resultados hablaban por sí mismos. Los empleados que antes se sentían ignorados empezaron a participar activamente, detectando riesgos que los oficiales superiores habían pasado por alto. El segundo país en implementar el programa fue México, donde las prisiones tenían una reputación de violencia y corrupción aún más marcada. Evelyn sabía que este sería un desafío mayor, ya que la cultura institucional estaba profundamente arraigada y la desconfianza hacia expertos externos era intensa. Sin embargo, estaba determinada a demostrar que el protocolo Viper no dependía de un uniforme, un país o una jerarquía, sino de la manera en que se valoraban y utilizaban los recursos humanos. En el primer centro penitenciario que visitó, Evelyn observó la rutina diaria con detenimiento. Notó cómo el personal pasaba por alto indicios de contrabando, cómo los internos eran tratados con indiferencia y cómo la comunicación entre niveles jerárquicos era mínima. La resistencia a los cambios era palpable, pero Evelyn se centró en un principio: mostrar resultados tangibles. Durante un ejercicio de simulación de motín, Evelyn colocó a oficiales novatos y personal de mantenimiento en roles clave, supervisando cómo podían prevenir conflictos mediante la observación y la comunicación efectiva. Al principio, hubo errores, discusiones y frustración, pero al final del ejercicio, la diferencia fue clara. Las decisiones tomadas por los equipos que aplicaban el protocolo Viper minimizaron la violencia y aseguraron la seguridad de los rehenes. Evelyn se dirigió a los directores. No es cuestión de quién tiene más experiencia o autoridad, explicó. Es cuestión de cómo utilizamos los recursos que tenemos, de cómo escuchamos, observamos y valoramos a cada persona. Incluso los roles más pequeños pueden contener información crítica. Subestimar a alguien por su posición es un lujo que no podemos permitirnos. Con el tiempo, los resultados comenzaron a hablar por sí mismos. La violencia disminuyó, los incidentes se resolvieron más rápidamente y la moral del personal mejoró. Lo que antes parecía imposible se volvió tangible, un sistema penitenciario que funcionaba gracias a la colaboración y el respeto mutuo. La expansión internacional del protocolo Viper también llevó a Evelyn a enfrentar desafíos políticos. En algunos países, los directores de prisiones veían la implementación del protocolo como una amenaza a su autoridad, temiendo que la transparencia y la participación activa del personal socavaran su control. Evelyn tuvo que combinar su experiencia en liderazgo con habilidades diplomáticas, demostrando que el objetivo no era cuestionar jerarquías, sino mejorar la seguridad y la eficacia de todo el sistema. Si no utilizamos a todos nuestros recursos, decía Evelyn en las reuniones, seguimos jugando con nuestras propias limitaciones. Cada persona que ignoramos, cada información que no consideramos, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Los equipos locales comenzaron a notar cambios significativos en sus propios centros. Los conserjes, cocineros y técnicos de mantenimiento, que antes eran vistos solo como personal de apoyo, empezaron a ser consultados en la planificación de seguridad. Sus observaciones se incorporaban en los procedimientos diarios, y los conflictos internos comenzaron a disminuir. La inclusión y la observación activa se convirtieron en herramientas esenciales, no en formalidades. En Europa, Evelyn enfrentó otro tipo de resistencia. La burocracia y los procedimientos rígidos dificultaban la implementación rápida del protocolo. Sin embargo, su enfoque práctico y su habilidad para enseñar mediante ejemplos reales ayudaron a superar estos obstáculos. En un centro penitenciario en Francia, demostró cómo pequeños cambios en la asignación de personal y la observación activa podían prevenir incidentes graves que las estadísticas locales indicaban como inevitables. Con cada país que adoptaba el protocolo Viper, Evelyn documentaba los cambios, recopilaba datos y ajustaba el programa según las necesidades culturales y estructurales locales. Creó un manual internacional de liderazgo inclusivo y gestión de crisis, adaptado a distintos entornos, pero siempre basado en el mismo principio fundamental: valorar cada recurso humano y cuestionar lo que no se ve.
El impacto comenzó a resonar más allá de las prisiones. Autoridades de seguridad pública, instituciones educativas y empresas comenzaron a estudiar el modelo, reconociendo que los principios del protocolo Viper, observación activa, respeto por todos los roles y liderazgo inclusivo, podían aplicarse en múltiples contextos. La filosofía de Evelyn había trascendido la seguridad penitenciaria, mostrando cómo la percepción y los prejuicios podían limitar el potencial humano en cualquier organización. Mientras tanto, Evelyn continuaba supervisando los programas internacionales, viajando constantemente para asegurarse de que los estándares se mantenían y que el mensaje del protocolo no se diluía. Cada visita incluía capacitaciones, evaluaciones de procedimientos y, sobre todo, conversación directa con el personal. Sabía que el cambio cultural no se lograba solo con manuales o directrices, requería interacción, liderazgo constante y el ejemplo de quienes aplicaban el protocolo a diario. A pesar de la expansión global, Evelyn nunca olvidó sus raíces. Regresaba regularmente a Cedar Ridge, observando y apoyando la implementación continua del protocolo Viper en el centro que la había convertido en leyenda. Allí, el personal más veterano seguía recordando la lección más importante: nunca subestimar a nadie y cuestionar siempre lo que se cree ver. Incluso en los países más reticentes, los resultados hablaron por sí mismos: menos violencia, mayor colaboración y decisiones más acertadas. Evelyn había demostrado que la verdadera fuerza de un sistema penitenciario no residía solo en la tecnología o la jerarquía, sino en la capacidad de ver y valorar a cada persona, de reconocer que cualquier individuo podría ser la clave para resolver la crisis más crítica. El legado de Evelyn Viper se consolidaba: una red internacional de centros penitenciarios más seguros, eficientes y humanos, todos unidos por la misma filosofía. Su enfoque había cambiado la manera en que los líderes pensaban sobre sus equipos y sobre sí mismos, recordándoles que el liderazgo no se trataba de poder, sino de responsabilidad, observación y humildad. A medida que el protocolo Viper se consolidaba en diferentes países, Evelyn comprendió que su verdadera misión no solo era salvar vidas durante motines o crisis inmediatas, sino también transformar la mentalidad de los líderes y del personal penitenciario. Ya no bastaba con intervenir en emergencias, era necesario crear una cultura sostenible que previniera los problemas antes de que surgieran. Por ello, fundó la Academia Internacional de Liderazgo Viper, un centro de formación para funcionarios de prisiones, consultores de seguridad y líderes de instituciones de todo el mundo. La academia no se centraba únicamente en tácticas de seguridad, su objetivo era desarrollar habilidades de observación, empatía, análisis psicológico y toma de decisiones en situaciones de alta presión. El programa incluía sesiones intensivas de simulación de motines, análisis de perfiles criminales, ejercicios de liderazgo inclusivo y talleres de comunicación efectiva. Cada participante, sin importar su rango, aprendía a valorar los recursos humanos a su alrededor y a cuestionar sus propias suposiciones. Evelyn insistía en que la percepción errónea o los prejuicios podían costar vidas, mientras que la observación consciente podía marcar la diferencia entre el éxito y la catástrofe. El liderazgo no se mide por cuántos títulos tienes o por el uniforme que llevas, les decía a los estudiantes. Se mide por cómo decides actuar cuando nadie te está mirando. Por cómo aprovechas el conocimiento y las habilidades de cada persona que te rodea, incluso de quien menos esperarías. Uno de los desafíos más grandes para Evelyn fue enfrentar la burocracia y la resistencia de los líderes tradicionales que no querían cambiar su manera de pensar. Algunos directores de prisiones, acostumbrados a la autoridad rígida, veían su enfoque como una amenaza. Pero Evelyn tenía una estrategia clara: mostrar resultados concretos. Cada ejercicio de simulación, cada análisis de riesgo y cada estudio de caso estaba diseñado para demostrar que valorar a cada individuo no debilitaba la autoridad, sino que la fortalecía. En un entrenamiento en Brasil, uno de los directores más escépticos cuestionó abiertamente: ¿y si aplicamos este protocolo y falla?, preguntó, con el ceño fruncido. ¿Quién se hace responsable si ocurre un desastre? Evelyn lo miró con calma. La responsabilidad ya está. Si no hacemos nada y seguimos juzgando a nuestros equipos por su apariencia o rango, los errores sucederán igual. La diferencia es que ahora tenemos la capacidad de prevenirlos. Es cuestión de cambiar la mentalidad, no de jugar con suerte. Mientras tanto, Evelyn también enfrentó desafíos éticos. En algunos países, las condiciones de las prisiones eran deplorables y los derechos humanos estaban en riesgo. Su enfoque no se limitaba a la seguridad, también promovía el trato digno y humano de los internos,
convencida de que la violencia y el desorden a menudo surgían de la negligencia y el desprecio. Esto la puso en conflicto con funcionarios que priorizaban la disciplina estricta sobre la humanidad. No podemos permitirnos ver solo lo que queremos ver, les decía. Ignorar el sufrimiento de los internos no los hará más peligrosos, solo nos hará ciegos. Cada humano tiene información que puede salvar vidas si sabemos escuchar. En medio de estos desafíos, Evelyn también comenzó a formar líderes jóvenes que compartían su visión. Identificaba a oficiales con potencial para cuestionar sus prejuicios y valoraba sus capacidades, incluso si ocupaban puestos bajos o eran recién llegados. Estos líderes emergentes se convirtieron en los embajadores del protocolo Viper en cada país, ayudando a expandir la cultura de respeto, observación y responsabilidad. Uno de los casos más impactantes fue en Sudáfrica, donde la violencia en las prisiones era endémica. Un joven guardia llamado Daniel Nkosi se destacó durante las simulaciones, mostrando habilidades excepcionales de observación y comunicación con internos problemáticos. Evelyn lo tomó bajo su tutela, enseñándole no solo tácticas de seguridad, sino también cómo liderar con humildad y empatía. Con el tiempo, Daniel implementó los principios del protocolo Viper en su propio centro, reduciendo los incidentes violentos de manera significativa. El éxito internacional del protocolo también atrajo la atención de medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y gobiernos que antes habían ignorado el enfoque de Evelyn. Sus intervenciones se convirtieron en casos de estudio, y su nombre pasó a ser sinónimo de liderazgo innovador y respeto por los recursos humanos. Sin embargo, Evelyn nunca buscó el reconocimiento, su motivación seguía siendo simple y clara: salvar vidas y cambiar la manera en que se veía el liderazgo en entornos de alta presión. Mientras implementaba el programa a nivel global, Evelyn también enfrentó situaciones imprevistas, motines que habían sido planeados con información filtrada, fugas coordinadas y conflictos internos entre bandas de reclusos. Cada crisis era una oportunidad para demostrar la efectividad del protocolo, pero también un recordatorio de que la seguridad nunca podía ser tomada a la ligera. Cada vez que entraba en una prisión en crisis, su presencia calmaba al personal y desestabilizaba a los internos violentos. Su reputación de precisión, previsión y calma letal la precedía, incluso en lugares donde nadie la conocía personalmente. Uno de los momentos más difíciles fue en un centro penitenciario europeo donde un motín amenazaba con desenfrenarse. Evelyn observó las cámaras y analizó los perfiles de los internos, identificando rápidamente los puntos débiles en la coordinación de la banda principal. Con un equipo reducido y sin fuerza de intervención inmediata, logró restablecer el orden mediante la comunicación estratégica y la manipulación psicológica, demostrando una vez más que la fuerza bruta no era necesaria cuando se entendían los miedos, motivaciones y puntos de presión de cada individuo. La expansión global del protocolo Viper no solo cambió la seguridad, sino que también transformó la percepción del liderazgo. Líderes de prisiones, policías y funcionarios de seguridad aprendieron a cuestionar sus suposiciones, a observar más allá de lo evidente y a valorar cada recurso humano disponible. La filosofía de Evelyn enseñaba que la mayor amenaza en cualquier organización no siempre era externa, sino la propia incapacidad de ver lo que estaba delante de los ojos. Con cada éxito internacional, Evelyn registraba sus experiencias, adaptando manuales, procedimientos y estudios de caso para distintos entornos culturales. Comprendió que, aunque las normas y estructuras variaran, el principio fundamental era universal. El liderazgo efectivo requería humildad, observación y la capacidad de aprender de los errores. A medida que la red de centros capacitados con el protocolo Viper crecía, Evelyn comenzó a ver los frutos de su visión: menos violencia, mayor colaboración entre personal y internos, y líderes más capaces de tomar decisiones basadas en información completa y precisa. Su enfoque se convirtió en un estándar internacional, inspirando cambios en sistemas penitenciarios, fuerzas de seguridad y otras instituciones de alto riesgo. El éxito del protocolo Viper en todo el mundo también generó un efecto dominó. Otros programas de formación comenzaron a integrar principios similares de observación, respeto y liderazgo inclusivo. Evelyn había demostrado que incluso en los entornos más hostiles, donde la jerarquía y la rutina parecían inamovibles, era posible transformar la cultura institucional mediante la percepción consciente y el respeto por cada individuo. Con cada viaje, Evelyn se recordaba a sí misma la lección más importante que había aprendido en Siderrig: nunca subestimar a nadie y cuestionar siempre lo que se cree ver. Era la misma filosofía que había salvado vidas durante un motín hace años, y ahora, gracias a su aplicación global,
estaba salvando vidas y transformando instituciones en todo el planeta. A medida que el protocolo Viper se consolidaba, Evelyn recibió una alerta que la hizo detenerse. Un complejo penitenciario de máxima seguridad en el norte de Europa estaba al borde del colapso. Información confidencial había sido filtrada a los internos, y un motín coordinado estaba en marcha. No se trataba solo de violencia física, los reclusos tenían conocimiento de los sistemas de seguridad, cámaras, puntos ciegos y rutas de escape. La situación era extremadamente peligrosa. Al llegar al lugar, Evelyn se encontró con un panorama que parecía sacado de una película: rehenes retenidos, guardias desesperados y una tensión palpable en el aire. Los sistemas de comunicación estaban saturados, y los directores del centro penitenciario miraban a Evelyn como si ella tuviera la clave para salvarlos a todos. Su reputación había llegado antes que ella, y ahora debía demostrar que el protocolo Viper no era solo un concepto, sino una herramienta efectiva incluso en las circunstancias más extremas. Evelyn comenzó su análisis inmediato. Observó cada monitor, cada registro de comunicación, y revisó los expedientes de los internos involucrados en el motín. Cada información personal, cada trauma previo y cada patrón de comportamiento era vital para entender cómo se desarrollarían los eventos. Los internos más peligrosos tenían sus miedos y debilidades bien documentados, y Evelyn sabía que podía usarlos para desactivar la situación sin violencia. Necesito acceso completo al sistema de cámaras y a los expedientes de los internos, ordenó. Cada detalle cuenta. No podemos permitirnos un error. El equipo local, aunque escéptico, le proporcionó lo que necesitaba. En minutos, Evelyn comenzó a elaborar un plan estratégico, no con armas ni fuerza bruta, sino con precisión psicológica. Sabía que los líderes del motín confiaban en la desinformación y la fuerza, su ventaja sería el conocimiento detallado de sus mentes y motivaciones. Mientras avanzaba, Evelyn también observaba al personal. Muchos oficiales eran expertos tácticos, pero su pensamiento estaba bloqueado por prejuicios y miedo. No podían ver los recursos que tenían frente a ellos, y muchos subestimaban la capacidad de los internos de reaccionar ante la presión psicológica. Evelyn sabía que su rol no era solo guiar a los reclusos hacia la calma, sino enseñar a los oficiales cómo pensar y actuar con claridad bajo estrés extremo. Los primeros intentos de comunicación con los internos fueron difíciles. Los líderes del motín se burlaban de las llamadas, probando los límites de la paciencia de los oficiales. Pero Evelyn, con su voz calmada y controlada, comenzó a desplegar su estrategia. Utilizó información específica de los perfiles psicológicos, recordatorios de traumas pasados, debilidades que solo ella conocía y verdades que los internos no podían negar. Uno de los líderes del motín, un hombre conocido como Kraus, se mostró inicialmente resistente. Sin embargo, Evelyn sabía que su orgullo y su temor a perder el control eran más fuertes que su agresión física. A través de mensajes cuidadosamente calibrados y preguntas directas sobre sus decisiones pasadas, comenzó a desestabilizar su autoridad entre los demás internos. En cuestión de minutos, las dudas y los temores de Kraus se extendieron por su grupo, debilitando la cohesión del motín sin que nadie resultara herido. Mientras tanto, Evelyn coordinaba con el personal, enseñándoles cómo observar y reaccionar a patrones sutiles de conducta. Les mostraba que incluso los guardias más jóvenes y aparentemente insignificantes podían ser decisivos si se les permitía actuar con inteligencia y responsabilidad. Cada acción, cada movimiento y cada palabra eran calculados para maximizar la eficacia y minimizar el riesgo. A medida que la tensión disminuía, Evelyn también tomó medidas para asegurar la infraestructura. Verificó los sistemas de ventilación, puertas de emergencia y puntos de acceso ocultos. Cualquier falla podría haber sido catastrófica, y su entrenamiento previo en diseño de seguridad le permitía anticipar problemas antes de que surgieran. Esta combinación de conocimientos psicológicos y técnicos convirtió al protocolo Viper en una herramienta integral, capaz de abordar cualquier desafío complejo en tiempo real. Cuando finalmente entró en contacto directo con Kraus y su grupo, lo hizo de manera que nadie más pudiera haberlo hecho. Caminó por el pasillo central, sola, sin armas, sin refuerzos inmediatos, con la misma calma que había mostrado años antes en Siderrig. Su presencia, su conocimiento y su autoridad implícita transformaron la situación. Los internos comenzaron a cooperar, no por miedo, sino por la comprensión de que su estrategia había sido expuesta y que resistirse sería inútil. Kraus, sabemos quién eres, sabemos que te mueve, dijo Evelyn. No hay necesidad de herir a nadie más.
Podemos resolver esto de manera que todos salgan con vida. El hombre vaciló, con su arma temblando en la mano. Los demás internos, observando, comenzaron a imitar su comportamiento. En cuestión de minutos, la crisis estaba bajo control. Los rehenes fueron liberados sin daños significativos, los internos fueron asegurados y la autoridad volvió a la administración del centro. Evelyn no buscó reconocimiento. Para ella, el éxito no era el aplauso ni la gratitud de los directores, era la capacidad de demostrar que el protocolo Viper funcionaba incluso en las circunstancias más extremas. Su trabajo mostraba que el liderazgo efectivo dependía de ver lo que otros no veían, de cuestionar sus propias suposiciones y de utilizar todos los recursos disponibles, sin subestimar a nadie. Ese evento consolidó la reputación de Evelyn a nivel internacional. Organizaciones gubernamentales y penitenciarias comenzaron a adoptar sus métodos, no solo en Europa, sino también en Asia, América Latina y África. Su enfoque demostraba que la verdadera seguridad no provenía únicamente de la fuerza física, sino de la comprensión profunda de las personas, de la anticipación de sus acciones y de la capacidad de liderar con claridad y empatía. Mientras viajaba de regreso a su país, Evelyn reflexionaba sobre lo que había aprendido. Cada crisis enseñaba algo nuevo, pero la lección constante era la misma: los prejuicios y las suposiciones son los enemigos más grandes del liderazgo. Incluso los líderes más experimentados podían fallar si no reconocían los talentos y conocimientos ocultos dentro de su propio equipo. En su camino, Evelyn comenzó a planificar la expansión de la Academia Internacional de Liderazgo Viper, asegurándose de que cada nueva generación de líderes penitenciarios comprendiera que la mayor fuerza de cualquier institución estaba en su gente. Desde el personal de limpieza hasta los directores, todos tenían algo valioso que aportar, y el liderazgo efectivo significaba descubrir y aprovechar ese valor. La historia de Cedar Ridge y el protocolo Viper se había convertido en una narrativa global, un ejemplo de cómo el respeto, la observación y la preparación podían cambiar el curso de los eventos, incluso en los escenarios más peligrosos. Evelyn había demostrado que la persona más inesperada, con la experiencia adecuada y la visión correcta, podía cambiarlo todo. Pero aún quedaba un último desafío: consolidar su legado para que, incluso sin su presencia física, el protocolo Viper continuara guiando a líderes y oficiales en todo el mundo, asegurando que los errores del pasado no se repitieran. Para Evelyn, la misión nunca terminaba. El verdadero éxito era ver cómo sus enseñanzas se convertían en una cultura global de liderazgo consciente y efectivo.